buenos días familia, muy buenos días iglesia, muy buenos días amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos derramó su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Esa es la gloria por los siglos de los siglos. Le doy gracias a Dios por este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración. Increíble, yo cerraba mis ojos, estaba escuchando la iglesia cantando. Creía que estaba en el cielo. Le doy gracias a Dios porque creo que hoy por primera vez algunas personas nos tuvimos que mantener de pie, estar de pie. Le damos gracias a Dios por el crecimiento que nos ha dado, por la fidelidad, por el compromiso de cada uno de ustedes. Para entender que el domingo tenemos que estar alabando a Dios en la iglesia. Tenemos que estar alabando a Dios en la iglesia domingo. No es el día de mudanza, no es el día de lavar, no es el día de, bueno, después que usted cumpla. De los 7 días, Dios le está dando uno, después de 6, es uno solo que le está pidiendo. Entonces, no podemos coger el domingo para ponerme a hacer otra cosa. Dios está primero. Amén. Dios está primero. Y a Él debemos dar el primer tiempo del día, de la semana, del mes, del año y de nuestra vida. Siempre debe tener el primer lugar. Y vamos a ser bendecidos cuando hacemos su voluntad. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Hoy continuamos, vamos a dar continuidad a nuestra serie titulada El verdadero Evangelio y que está basada en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a las iglesias que estaban en la región de Galacia. Y Pablo escribe, Pablo se siente movido, se siente motivado a escribirle a estas iglesias porque después de que él y Bernabé haber plantado estas iglesias basadas en el Evangelio de la gracia, en creer en vida eterna solamente sin las obras de la ley. Ahora, 6 meses después de su salida, pues llegan unos falsos maestros diciendo no, con creer no es suficiente. Si tú, con creer no te salva, tú tienes que hacer otra cosa. Tú tienes que guardar, que circuncidarse, los hombres deben circuncidarse, o tienes que guardar la ley de Moisés para poder salvarse, para poder vivir en santidad. De otra manera, no creer lo suficiente. Y Pablo, obviamente, escribe para contrarrestar esas falsas enseñanzas que empezaban a entrar en la iglesia. Una falsa enseñanza que todavía el día de hoy está en la mayoría de las iglesias cristianas, que la fe no es suficiente, que con creer no es suficiente, a pesar de que Cristo dice sí. Todo lo que cree en mí tiene vida eterna. De cierto digo que cree en mí tiene vida eterna. Pero esta enseñanza todavía hoy en día la tenemos. Por eso Pablo se preocupa, porque los Gálatas estaban coqueteando, estaban jugando con ese falso evangelio. Dejar el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio que habían escuchado, el evangelio en que habían sido instruidos por Pablo y por Bernabé, para entonces seguir ese falso evangelio. Y Pablo le dice, solo hay un único evangelio. Solo hay un evangelio que justifica, un evangelio que santifica, y es el evangelio que le enseñamos. ¿Qué enseñaba Pablo a los Efesios? Él le dijo, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso soy salvo, le dice. Y ese era su mensaje, esa era su predicación. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el mensaje de Pablo. No estaba hablando absolutamente, agregando absolutamente ninguna otra cosa. Pero no solamente esto. O sea, Pablo está diciendo, este es el verdadero mensaje. Ese mensaje que yo estoy predicando es el verdadero, es el único, porque es un evangelio que me lo entregó Cristo personalmente. Lo recibí de Cristo personalmente. No hubo ningún hombre que me entrenara, no hubo ningún hombre que me diera ese mensaje, ni siquiera los apóstoles. Al contrario, cuando fui a los apóstoles y
y le dije, esto es lo que yo creo, esto es lo que enseñamos, esto es lo que Jesús me ha dicho, lo dijeron, pero eso mismo nos dijeron a nosotros. Es lo mismo que nos dijo Jesús a nosotros, y es lo que nosotros predicamos también, y se dieron la mano en señal de compañerismo. Nosotros no vamos a quedar con los judíos, Pablo, tú te vas con los gentiles. Pero los dos llevamos el mismo mensaje. Pero Pablo todavía, a pesar de esto, de esas pruebas, todavía empieza a mostrar, a dar otras pruebas acerca de la veracidad de ese evangelio. Y él utiliza su propio ministerio, él utiliza su propia vida. Y ya en la semana anterior vimos cómo él empieza a hacerle preguntas directas a los gálatas para hacerlos pensar, para hacerlos reaccionar. Gálatas insensatos, o sea, ustedes no están pensando, no están razonando, y empieza a hacerle preguntas para que ellos abran los ojos más. Ya le han dado suficiente, pero como si no fuera suficiente, ahora dice, pero yo quiero que me digan, a ustedes ya se les explicó Cristo, se le habló de Cristo crucificado, o sea, se les explicó la obra de Cristo que era suficiente. No hay que hacer más porque ya Cristo lo hizo todo, Él pagó todo, pero ahora díganme ustedes, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Es por las obras o es por la fe? Piensen en esto, porque ellos no estaban pensando. Entonces les hace esa pregunta, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Pues si ya tú tienes el Espíritu Santo, si ya tú recibiste el Espíritu Santo, tú crees, tú piensas que ahora que agregando cosas vas a recibir algo más. ¿Va a mejorar esto? Pero díganme, dice Pablo, díganme, ¿por qué ocurren los milagros? ¿Por qué suceden los milagros que ustedes han visto? ¿Es por fe o es por las obras? Los milagros ocurren por fe. Como muchas veces, muchos de los milagros que hizo Jesús, le dijo, tu fe te ha salvado. A la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Por fe. Entonces, ¿por qué agregar otra cosa? Ahora Pablo, en estos dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4, le va a utilizar el Antiguo Testamento ahora para seguir mostrando, para seguir probando que el Evangelio de la Gracia es el verdadero Evangelio, es el único Evangelio, es el único Evangelio que justifica, es el único Evangelio que santifica. Y ahora él va a apelar al Antiguo Testamento. Este mensaje yo lo he titulado el pacto abrahámico valida el Evangelio de la Gracia. El pacto abrahámico valida, reconoce el Evangelio de la Gracia. Y vamos a estar viendo en los Gálatas, capítulo 3, vamos al capítulo 13, vamos a ver los versos desde el 6 hasta el 14. Vamos a estar viendo ese pacto desde el 6 hasta el 14 del capítulo 3. En este pasaje nosotros vamos a estar viendo 6 pruebas tomadas del Antiguo Testamento de que el Evangelio de la Gracia es el verdadero Evangelio, no es de las obras. Y nos va a dar 6 pruebas más ahora tomadas del Antiguo Testamento para demostrar que ese es el verdadero Evangelio y el único que puede salvar y justificar. Vamos a leer, vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, o sea, porque acabo de decir que Abraham fue justificado porque creyó, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera esta cosa vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que ha colgado en un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mi buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te damos toda gloria, toda honra y todo honor, porque solo tú la mereces, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Personalmente, pedimos perdón como iglesia, pedimos perdón porque reconocemos que estamos lejos de tu santidad, porque reconocemos que fallamos con mucha frecuencia, mi Dios. Pero queremos mantenernos en tu luz, queremos mantenernos en comunión contigo, Señor, queremos mantenernos cerca de ti. Por eso te pedimos que perdone nuestros pecados y que nos limpie de toda maldad. Confesamos nuestras fallas, Señor. Ahora que abrimos tu palabra, oramos, suplicándote que nos dé luz, que nos dé entendimiento para poder entender, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, para amarte más, para servirte mejor, para hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar viendo esas 6 pruebas que demuestran la validez del pacto del Evangelio de la gracia, la validez del Evangelio de la gracia. Y esa primera prueba, esa primera enseñanza que encontramos es que el pacto abrahámico fue un pacto de fe, no de obra. Primera prueba tomada del Antiguo Testamento de que el verdadero Evangelio es el Evangelio de la gracia, es que el pacto abrahámico fue un pacto de fe, no fue un pacto de obras. Dice el verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios y fue justificado. Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Mire qué está diciendo esto. Que Abraham, como nosotros, como todo ser humano, es justificado solamente por creer. Está diciendo aquí que solamente Abraham necesitó hacer qué cosa para ser salvo, para ser justificado. Creyó, no dice, y Abraham se arrepintió y fue salvo, fue justificado. Abraham se bautizó, Abraham perseveró, Abraham hizo buena obra. ¿Qué hizo Abraham? Para ser justificado. Un requisito, lo que se viene hablando y lo que dice el Evangelio de la gracia, es solamente un requisito. Él creyó, fue justificado. Ahora, de ahí en adelante es otra cosa. Después que usted es justificado, lo que haga en su vida, lo que pasa con su vida, ya es otra cosa, lo que no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con las recompensas. Lo que ocurra, pero para el único requisito es creer una vez más. No es la primera vez que vemos esto. Todo lo que hemos venido viendo hasta aquí, nos ha traído Gálatas, diciendo, el único requisito es creer. Y Abraham es el padre de la fe. Aquí solamente por eso, solamente por creer, ni media palabra sobre ningún otro requisito. Esto está diciendo, nos está enseñando también que la justificación es un único acto de fe. La salvación, la justificación es un único acto de fe. Usted creyó en la promesa, usted creyó en Cristo, creer en Cristo, creer en su promesa. Creer en Cristo es, usted está convencido de lo que Él dice verdad, eso es creer en Cristo. No saber que Él es Dios, no saber que murió por mis pecados, eso no le salva, eso no es vida eterna. Eso usted tener información acerca de la obra de Cristo o acerca de la persona de Cristo. Pero creer es estar convencido, estar persuadido de que lo que Él dice es verdad, que cuando Él promete que todo el que cree en mí tiene vida eterna, yo creo eso. Entonces, eso es fe en Cristo, eso es creer en Cristo, convencido de que eso que le dice es verdad. Entonces, la justificación es un único acto de fe, no es un proceso. No es un proceso de que tú comienzas ahora, tú dices yo creo,
pero hay que esperar al final de tu vida para comprobarlo. Entonces, como he dicho anteriormente, ese invento de decirle que hay una salvación inicial y una salvación final, ¿de dónde se saca eso? Porque de la Biblia no es. La Biblia dice, tú eres salvo o no eres salvo. Y tú te salvas de tal manera. Pero que hay una salvación inicial y una final, ¿de dónde se sacan esto? Tienen que inventárselo para justificar su creencia, porque la Biblia no está. Es un acto, un solo acto. Un acto de fe. Y en ese momento usted puso su fe en Cristo para la vida eterna, usted es justificado. Justificado es, tú eres declarado justo, tú tienes la vida eterna en ese momento. No es un proceso. No es un proceso. No es la fe eterna lo que te va a dar la salvación. Es la fe lo que te va a dar la salvación eterna. Pero no la fe eterna. No, la fe te va a dar la salvación eterna. Eso es un acto, un solo acto. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Si bebes de esta agua, ya no tienes sed. No tendrás más sed. Si bebes, toma de esta agua, tú no vas a tener sed jamás. Él no le dijo, tú tienes que seguir bebiendo. Bebiste una vez y no vas a tener sed jamás. Si vuelve a tener sed, entonces eso estoy mintiendo. Una vez, es un acto de fe, no un proceso. Si comes de este pan no tendrás hambre jamás. Comiste una vez, no te va a dar más hambre. Hambre de la vida eterna. Ya comiste una vez. Y la otra cosa que me está enseñando este versículo es que la fe precede al nuevo nacimiento, que la fe va primero. Hay enseñanzas que dicen que Dios primero tiene que darte fe, y después que tú tienes fe, entonces tú crees, y después que tú crees, entonces tú eres salvo. Pero mire, Abraham, antes de ser declarado justo, creyó, o sea, creyó Abraham, y como consecuencia de haber creído, fue justificado. No dice que Abraham fue justificado o que fue creado de nuevo y entonces creyó. ¿Qué hizo primero? Creyó. Elemental. ¿Por qué hay que complicarnos la vida y complicársela a nosotros? Él creyó. Pues ya. Entonces la fe va primero. La Biblia dice que la fe va primero que el nuevo nacimiento, que la regeneración. Dice Juan. Recuerden Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, que dice: más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Entonces, ¿qué pasó? Pero ¿qué tuvieron que hacer primero antes para ser declarados hijos de Dios? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, que es lo mismo que creer en la persona. El nombre representa a la persona. A los que creyeron en su nombre, les dio potestad entonces de ser hechos hijos de Dios. No fueron hijos y después entonces ellos creyeron. Creyeron y entonces fueron hechos hijos. Dice, cuando Pablo está diciendo, aquí en este versículo 6, dice: así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él está citando el Antiguo Testamento. Le dije que Pablo empieza aquí a usar el Antiguo Testamento, muchas citas del Antiguo Testamento para mostrar que ese evangelio es correcto. Cuando él está diciendo creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, él está citando el Antiguo Testamento. Y específicamente está citando a Génesis 15:6, que ahí fue que Abraham fue justificado, fue declarado justo, no antes ni después. En ese momento que Abraham creyó. Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo está citando, cuando lo dice aquí en Gálatas 3:6, él está usando el Antiguo Testamento, está usando esa cita de Génesis. Esa cita de Génesis era la preferida de Pablo. Cuando él estaba hablando de la justificación por fe solamente, la mencionaba muchas veces. Utilizaba esta cita de Génesis 15:6. Cuando él quería hablar acerca de la justificación solamente por la fe, él citaba esto. Por ejemplo, en
En el capítulo 4 de Romanos, él la menciona 3 veces. En Romanos, capítulo 4 hasta el capítulo 5, desde el 3:21 hasta el capítulo 5, Pablo está hablando acerca de salvación en el libro de Romanos. Y en el capítulo 4, él lo menciona 3 veces la cita, de Génesis 15:6. En el 4:3, él dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La está citando a Génesis 15:6, aquí en Romanos 4:3. En el 9 vuelve a decir, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y en el 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ese era el versículo favorito de Pablo. Cuando él iba a hablar acerca de la justificación solamente por fe, citaba, mira, Abraham, el padre de la fe, lo único que hizo fue creer. Mira cuántas veces lo citaba Pablo. Así que la justificación, eso en Gálatas es un tema muy, muy dominante, porque Pablo habla mucho acerca de la justificación. La segunda prueba de que el Evangelio de la Gracia es correcto, tomado del Antiguo Testamento, es que los hijos espirituales de Abraham son los que creen en la salvación solo por fe. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los hijos espirituales de Abraham. Los que creen en la salvación solo por fe. Los que creen en la promesa de Cristo es verdad. Que lo que Cristo dice es verdad. De que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los hijos espirituales de Abraham? Los que creen en eso. Los que creen en esto. Dice el verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. No dice, saber por tanto que los que se arrepienten, estos son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son los que son de fe. Sin obra. Los que no están pensando en obra para la vida eterna. Los que son de fe, dice la Biblia. ¿Qué es lo que no se entiende bien? ¿Qué es lo difícil que tiene ese versículo para entender? Los que son de fe son los hijos de Abraham. Sigue Pablo insistiendo. Pablo sigue hablando lo mismo que viene diciendo. ¿Cómo es que somos justificados? Y lo sigue diciendo lo mismo que ha dicho siempre. Por fe solamente. Por fe solamente. Es muy difícil uno imaginar, leyendo este versículo, y uno llega a la conclusión de que se puede necesitar otra cosa aparte de la fe para ser justificado. ¿Cómo yo leyendo esto puedo llegar a una conclusión que no sea que lo único necesario es la fe? ¿Qué es lo que no se entiende de esto? Es muy difícil para mí pensar, viendo esto, que se necesita algo más. Pero es penoso, triste, inexplicable. ¿Cómo se pueden ignorar tantos versículos de la Biblia que dicen que la salvación es un regalo de Dios? ¿Cómo ignorar tantos versículos para decir, mira, aquí dice esta cosa, mira esto, mira que hay que bautizarse dice aquí? Búsquele bajadero a eso, búsquele bajadero, porque hay demasiados versículos que están diciendo que por fe solamente. Entonces, tú estás diciendo que ahora hay otros requisitos, tú estás entendiendo mal. Mira todo el contexto, o mira el libro entero para que entiendas. Porque no puede haber tanto y tanto versículos y tú ignorarlo. Ignorar esos versículos que te están diciendo es solamente por fe. La salvación es un regalo. Y por los regalos no se paga nada. Bueno, pues, un regalo es gratis. Si usted tiene que pagar algo por un regalo, no se lo está regalando. No es un regalo. No es un regalo. La vida eterna es un regalo. Es un regalo. Abraham fue justificado solo por creer. Y para usted ser hijo de Abraham, usted tiene que ser justificado de la misma manera. De la misma manera. Si lo que son de fe, estos son los hijos de Abraham, entonces, por implicación, los que no son de fe, no son hijos. ¿No es así?
si los que son de fe somos hijos de Abraham, entonces los que no son de fe, y cuando digo los que no son de fe, estoy hablando de los que están pensando que se necesita otra cosa aparte de creer. Los que necesitan, los que están diciendo que aparte de creer, que eso es gracia barata, que lo que Cristo está ofreciendo es una gracia barata, los que están diciendo no, hay que hacer otra cosa, esos no son hijos de Abraham. ¿Cuál es la explicación? Esos no son hijos de Abraham. Hay que buscar a otros padres, pero de Abraham no son hijos. Tal vez son hijos de Paul Washer, o de MacArthur, o de John Piper. Tal vez son hijos de ellos, hijos espirituales de ellos, pero no son hijos de Abraham. Los hijos de Abraham, ¿cuáles son? Los de fe solamente. Los de fe solamente. No los que están pensando y agregándole otra cosa. De tal palo está la astilla, de tal padre tal hijo. Entonces, Abraham es el padre de la fe. Abraham fue justificado por la fe. Entonces los hijos tienen que ser igual por la fe. Los Gálatas necesitaban escuchar esto de una autoridad, alguien que le hablara como una autoridad apostólica, porque ellos estaban coqueteando, le están hablando acerca de vida, eso no es suficiente, tienen que hacer otra cosa. Una voz autorizada como la de Pablo, que le diga, solo los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Decirle eso a Gálatas. Son hijos, no, pero nosotros somos hijos también. Si están pensando en otra cosa, no son hijos de Abraham. Sí, y no solamente ellos necesitan escuchar eso, los Gálatas necesitan escuchar eso. Hoy día mucha gente necesita escuchar eso. Que necesita escuchar eso, porque están escuchando otras cosas. Necesitan escuchar que hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham, solamente los que creen, los que confían en esa promesa de Cristo. A eso que le están llamando gracia barata. Eso que buscan nuestros padres, que hay que buscar nuestro ADN, pero de Abraham no son hijos. En tercer lugar, la tercera prueba es que los hijos espirituales de Abraham son justificados igual que el Padre. Los hijos espirituales de Abraham son justificados igual que el Padre. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por el arrepentimiento a los gentiles, ¿sé qué dice? No. ¿Sé qué dice? A todas las Y habría de justificar por la fe. A los gentiles, Dios de antemano a la buena noticia, a la buena nueva Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Con el creyente Abraham. Abraham fue justificado solamente con creer. Entonces, para ser hijo espiritual de Abraham, usted debe ser justificado de la misma manera, por fe, para ser hijo de Abraham. Cuando yo utiliza la palabra escritura, dice, y la escritura, está hablando, citando el Antiguo Testamento. Recuerden, Pablo está escribiendo, el Nuevo Testamento no existe. Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento. Solamente existía el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo dice, y la escritura, está hablando acerca del Antiguo Testamento. Pablo está viendo en esa promesa de que van a ser bendecidos con el creyente Abraham, esa promesa de que en ti serán benditas todas las naciones. No está pensando en una bendición material para todos los que crean. No está pensando en dinero, en metálico. Esa es una bendición para todos los descendientes de Abraham. No, está viendo una referencia a la justificación por fe en el mayor o más grande de sus descendientes, Cristo. En la fe, esa es la bendición. Esa es la bendición. Cuando está hablando de que será bendita todas las naciones, no está hablando de una bendición material, está hablando de una bendición espiritual. Creer, vamos a ser justificados solamente por creer en el mayor de los descendientes de Abraham, Cristo. Él dice,
El Evangelio, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva. Eso es lo que significa Evangelio, buena nueva o buena noticia. Buena noticia. Él está usando esa expresión, la escritura. La escritura. Y cuando habla de el creyente Abraham, está enfatizando la salvación por justificación. No dice el creyente Abraham, o lo mismo que decir Abraham el creyente. O sea, está hablando de la justificación por fe, por creer. Abraham el creyente, no Abraham el arrepentido. Abraham el creyente, Abraham el que creyó. Eso, el Evangelio, obviamente, esa palabra significa buena noticia. Y en el Nuevo Testamento, a veces la palabra Evangelio significa justificación, solo por fe, pero también significa santificación, por perseverar en la fe y en las buenas obras. Eso es santificación. Usted primero es justificado, y después santificado, y después será glorificado. Entonces, el Evangelio envuelve no solamente la justificación, sino también la santificación. La santificación. Pablo le escribió a los romanos diciéndoles en el 1:15 que él quería compartir el Evangelio con los romanos. Él escribe a la iglesia de Roma para decirle, o sea, a creyentes, en una iglesia son creyentes, para decirle que él quería compartir el Evangelio con ellos. Pero lo iban a evangelizar de nuevo. Ya ellos no eran evangelizados, ya ellos no eran creyentes. Habían sido justificados, pero no estaban viviendo en santidad. Necesitaban escuchar el mensaje del Evangelio de que hay que vivir en santidad. No solamente la justificación, sino también la santificación. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. La buena noticia de que podemos ser justificados y santificados por solo creer. Eso es lo que significa Evangelio. El creyente Abraham. Y Pablo aquí está uniendo la bendición de Dios a la fe en Cristo. Dios van a ser bendecidos a los creyentes. Los creyentes van a ser bendecidos. O sea, las bendiciones están unidas a la fe en Cristo. Fe en Cristo, bendición. Hay bendición. Las maldiciones de Dios están reservadas para aquellos que buscan ser justificados por las obras, por sus propias obras, y no por la fe, y no por la fe en Cristo. El punto número 4 es que el Evangelio de las obras acarrea maldición. El Evangelio de las obras acarrea maldición, porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Obviamente está hablando aquí acerca de las obras de la ley judía, de la ley mosaica, pero cualquier obra. Entonces depende no solamente de a los gálatas que estaban escuchando ese evangelio de la ley mosaica, de la ley judía, esas obras, sino también de cualquier obra, aunque no esté incluida en la ley judía, cualquier obra. Cuando dejo la fe para pensar que lo que yo estoy haciendo y no confiando en Cristo, eso no me va a traer bendición, trae maldición. Me acuerdo de una persona que conocía, era legalista, y él me dijo: Dios me tiene que dar la salvación a mí o como quiera, obligado, porque si es por fe yo tengo fe y si es por obra yo tengo obra. Ese tal no está pensando en la gracia de Dios, en Él, está enfocado en Él. No, yo tengo fe y yo tengo una obra y Dios me tiene que dar la salvación obligada. No sé en qué tenía la fe, en qué había puesto la fe, pero fíjense que el centro no era Cristo, era Él. Yo tengo fe, pero fe en qué, y yo tengo obras. Esa era su confianza para ir al cielo. Pero esa persona no tiene bendición. La bendición es
Cuando nosotros estamos confiando en Cristo, nosotros confiamos en Cristo para justificación. Hemos creído en Él para justificación. ¿Por qué no creer para la santificación? ¿Por qué? Si yo he hecho si Él ha hecho lo más grande con nosotros, lo mayor con nosotros, de darnos vida eterna, ¿por qué no nos va a ayudar a vivir en santidad? ¿Por qué ahora yo debo de confiar en Él para santificación y empiezo a hacer otras cosas diferentes y dejo de confiar en Él? No voy a vivir en santidad. No voy a vivir en santidad, voy a vivir en la carne, como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Cuando están siguiendo la ley, lo que están viviendo es en la carne, no en el espíritu. Y ahí le va a decir, mire, estas son las obras de la carne, estas son las obras del espíritu. En ese contexto habla del fruto del espíritu y las obras de la carne. Vamos a ver cómo va entrando Pablo, según va pasando la hora diciéndole, ustedes lo que están viviendo en la carne, como están siguiendo las obras. Y la obra, la carne no produce justicia, santidad. La carne lo que produce es estas obras. Y Pablo utiliza esa palabra maldición. Ahí en ese versículo aparece dos veces. Pablo, defendiendo su posición, Pablo le está diciendo a los Gálatas, miren, ustedes tienen esta decisión. Le está dando una elección a los Gálatas. Defendiendo su evangelio de la gracia, le está dando una elección. O escogen bendición o escogen maldición. Lo mismo que hizo Dios con el pueblo de Israel en el Levítico 26, de Deuteronomio 28. Aquí tú tienes la bendición y aquí tú tienes la maldición. Escojan ustedes. Y Pablo le está diciendo lo mismo a él, dándole la elección a cuál va a seguir. Pero no solamente Pablo está haciendo ese ofrecimiento a los Gálatas, también a nosotros. También a nosotros hoy en día. Ninguna persona en la historia que no haya obedecido la palabra de Dios ha sido bendecida. Dios nunca nos peleó. Dios no bendice a la desobediencia. Cuando usted tiene desobediencia, no va a recibir la bendición de Dios. No la va a recibir. Dios pudo haberte bendecido, o pudo habernos bendecido en un momento que nosotros caminábamos con Él, en un momento que nosotros estábamos obedeciéndolo a Él. Pero puede dejar de bendecirnos, cuando nosotros no lo obedecemos. Cuando Dios dice, mire, se debe hacer esta cosa, usted dice, no, yo tengo una mejor idea. Yo lo voy a hacer de esta manera. Una cosa es la bendición de Dios. Otra cosa es que Dios sustenta su creación. Y tal vez usted puede decir, es una bendición, es una bendición. Que usted esté respirando es una bendición. Pero eso es vamos a decir, una bendición común, o la providencia de Dios, que Dios sustenta su creación. Y hace que el sol salga para los obedientes y los desobedientes, que llueva igual para el desobediente y para el obediente. Pero hay bendiciones que son muy específicas, que el desobediente no la va a recibir. Dios no va a premiar la desobediencia ni el pecado. Claro que esté respirando, que Dios no lo fulmine, pero eso es misericordia. No es bendición, eso es misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Recuerden, Pablo está hablando a los Gálatas acerca de la ¿qué? De la santificación. No de la justificación, porque ellos eran justificados. Ellos eran creyentes. Ellos le están calentando el oído diciéndole otra cosa. Si se salen de ahí, una bendición. No puede estar en maldición. Número 5. Dios se agrada de los que viven confiando en Él, no en sus propias obras, como el amigo que le conté. Dios se agrada de los que viven confiando en Él, no de los que viven confiando en sus propias obras.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Las obras no es de fe. Sino que dice, el que hiciera esta cosa vivirá por ella. Vivirá por ella. La ley dice, no es de fe. Dios espera que sus hijos sigan confiando en Él. Como confiamos para ser sus hijos, como confiamos para ser justificados, confiamos para la vida eterna, ¿por qué no confiar para vivir en santidad? ¿Por qué no confiar para vivir en santidad? ¿Por qué nosotros pensar que si hemos confiado en Cristo para la vida eterna, ahora podemos confiar en nuestras obras para vivir en santidad? ¿Qué nos puede llevar a pensar en eso? Pablo le hace una pregunta dura a los Gálatas en algún momento y le dice, habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Eso no tiene sentido. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Ahora haciendo la voluntad de ustedes y no la de Dios. Si Dios te está diciendo esto, no piensa que tú tienes una vida mejor que Dios, pues no la va a tener. Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sí sabe qué nos puede hacer felices, más que nosotros mismos. Nosotros decimos, si yo tuviera esto, pero Dios sabe más que tú, más que yo. Él sí sabe. Pablo le dijo a los Colosenses 2:6, Él les dijo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué manera se recibió a Jesucristo? Por fe. Entonces, ¿cómo tenemos que seguir andando? Por fe. Por fe. Clarito. Clarito. Como el café de zinc. Clarito. Clarito. Las obras pueden justificar a la gente ante los hombres. Las obras pueden justificar. Ay, mira, eso no es de Dios. Ese hombre es un santo. Y la gente puede hablar bien de esa persona, pero no ante Dios. Pero no ante Dios. Mira, esa mujer no sale de la iglesia. Ante los hombres sí, pero no ante Dios. Pero no ante Dios. Dios quiere que sus hijos confíen en Él. Pero las obras no son de fe. Las obras no son de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no está usted viviendo por fe, no está agradando a Dios. Si usted no está viviendo por fe, usted no está agradando a Dios. Aunque sea creyente, no estoy diciendo que perdiste la salvación, que nunca ha sido creyente. Simplemente no está agradando a Dios en tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo, obviamente, está hablando aquí de la fe para la santificación. Él está hablando aquí de la fe para la santificación, no la fe para la justificación, porque ya yo era creyente. Él está diciendo, cuando él dice, el justo por la fe vivirá, lo que está diciendo es que después que una persona es creyente, tiene que seguir viviendo por fe, tiene que vivir confiando. Él está hablando del justo, no está diciendo que somos justificados por la fe, lo cual es cierto, pero no está hablando de eso, está diciendo que el justo por la fe vivirá, tiene que vivir por fe, y la está comparando con la ley, con las obras de la ley, comparando la fe con las obras de la ley. Pero el justo por la fe vivirá. Y por último, la fe nos libra de la maldición. La fe nos libra de la maldición. Dice el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos libró. Cristo nos libró de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen con la promesa del Espíritu. La ley no trae vida ni trae bendición a nadie. La ley. La ley lo único, ¿para qué servía la ley? Para mostrarte tu pecado
y condenante. Condenante. La ley te decía simplemente, no te digas mentira. Y luego te decía, tú eres un mentiroso. Tú eres una mentirosa. Pero no te decía cómo tú te ibas a salvar. Simplemente te acusaba, te mostraba el pecado. No cometerá adulterio. Mira, usted es un pecador, usted está adulterado. Usted está fornicando, usted es pecador. Pero no te decía cómo te iba a salvar. Simplemente te acusaba, te condenaba. Pero la ley entonces sí me mostraba que yo necesitaba un salvador. Por ella misma no me podía salvar, porque la ley no decía cómo se salvaba, cómo te debía de eterno, pero sí me decía, tú necesitas un salvador. Tú necesitas ir a Cristo. Tú necesitas confiar en Cristo. Entonces, porque era la única manera. Ese hecho de que los Gálatas estaban creyendo en otro evangelio demuestra que ellos no estaban pensando por el propósito de la ley, que nunca fue el propósito de la ley la vida eterna. Nunca fue el propósito de la vida eterna. No fue capaz de salvarlo. Solamente Cristo puede salvar. Y lo podía salvar y lo salvaron a los Gálatas. Cristo se hizo maldición en lugar de los Gálatas y en lugar de nosotros, llevando nuestro castigo, llevando nuestro pecado, para que ahora uno pueda salvarse no solamente poner la fe, solamente confiar en él aparte de las obras. Los Gálatas sabían esto porque Pablo se lo había dicho. Pablo le había hablado acerca de esto. 3 veces dice Pablo, hablando en ese capítulo, menciona la palabra maldición. Y vuelve a citar la palabra del Antiguo Testamento. Esa palabra redención, la palabra redención significa que Cristo no compró. Cuando dice que Cristo nos redimió, porque no compró. En la antigüedad, cuando en los mercados de esclavos había esclavitud, en la antigüedad, en ese tiempo, una persona podía comprar un esclavo. Lo compraba ese esclavo. Después que lo compraba, le decía, vete para tu casa, está bien. Le daba la libertad, lo libertaba a ese esclavo. Eso es lo que se llama redimir. A comprar. Eso es Cristo con nosotros. Él nos redimió, nos libró. Éramos esclavos, entonces no compró. Y nos libertaba. En Cristo hay libertad. Por Cristo somos libres. Eso es lo que significa la palabra redimir. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros, con su cuerpo, esa muerte en la cruz. Ahora nos trae la bendición de bendecir a todos los que creen en él. Por eso, ese sacrificio de Cristo se le llama expiación sustitutiva, porque Él se puso en nuestro lugar, Él nos sustituyó en la cruz. Tú debías estar ahí en la cruz, yo debía estar ahí en la cruz, pero se puso Él. Entonces, en la expiación sustitutiva, Él nos sustituyó. Y por eso, como ese es su maldición por la humanidad, ahora todo el que ponga su fe en Él recibe esa bendición de Abraham. Todo el que ponga la fe en Él ahora recibe la bendición de Abraham. Recibe el Espíritu Santo. Esa bendición se extiende para todo el que crea en Cristo. En esta carta que Pablo estamos viendo, que Pablo escribe a los Gálatas, él muestra su preocupación por la actitud que tenían los Gálatas, ya de estar poniéndole oído a ese falso evangelio que él estaba diciendo. Viene dándole explicaciones desde que comenzaron el versículo, dándole explicaciones, dándole pruebas acerca de cuál es el verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia. Y aquí el capítulo 3 y 4 está hablando, como vimos, citando el Antiguo Testamento una y otra vez, citando el Antiguo Testamento. El evangelio de la gracia, hoy día, mis hermanos, está bajo sitio. Bajo sitio significa bajo ataque, está siendo atacado. Desde ese concilio en Jerusalén, que se describe en Hechos 15, ese es el primer concilio, cuando vinieron estos judaizantes a decir, la fe no es suficiente, tiene que circuncidarse, la fe no es suficiente, tiene que guardar toda la ley de Moisés para poder ser salvo, y eso es incorrecto. Tanto tener que guardar la ley para vivir en santidad, o tanto tener que circuncidarse para poder ser salvo, las dos cosas son correctas. Pero ese ataque no se está haciendo exigiendo la ley de Moisés. Ahora el ataque no es, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que guardar la ley de Moisés. Ahora, eso
esos ataques se han sustituido por otras cosas. Aparte de la ley de Moisés, o sea, ahora están diciendo, no, mira, tú tienes que bautizarte, tú tienes que perseverar, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que hacer buenas obras. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento validan el Evangelio, validan el mensaje de que solamente por fe podemos ser salvos. Lo que somos de fe, lo que somos los hijos espirituales de Abraham, debemos estar tranquilos y estar seguros. Que Dios bendiga su palabra. Amén.